que intervino al siniestro de Calilegua. Acá tenemos la camilla de la ambulancia que intervino en Calilegua. Miren dónde está el siniestro. ¿Dónde está la ambulancia? Esa que fue a auxiliar al personal, ya, en realidad. Porque en realidad la ambulancia del que fue a asistir estaba del otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos asistieron y tuvieron que cruzar la calzada para asistir de este lado. Entonces, tendría que haber estacionado del otro lado. Localizar primero el siniestro, cruzarse de calzada a la calzada contraria. Y en este caso, miren dónde está el siniestro. No hacía falta ni escudar la ambulancia, pero por precaución lo tenían que haber puesto de este lado. ¿Sí? Porque siempre hay uno que ve una ambulancia y ve una moto tirada y me pasó a mí. Se descuelgan como si nada. Me pasó de día acá en la entrada de Perico. Se descuelgan y quieren, todo el mundo, que sus familiares sí, pero se descuelgan y hacen un embotellamiento innecesario. Entonces, bueno, nosotros sí o sí tenemos que poner, por ejemplo, este es el sentido de ida, este es el sentido de vuelta de la calzada. El siniestro está sobre la calzada derecha. Nosotros tenemos que poner la ambulancia sobre la banquina, si el siniestro es así como este, tranquilamente, a 10, 15 metros, tranquilamente la luz salta y tenemos iluminación hacia el centro. ¿Sí? Entonces, vehículo que venga, obviamente si está bien frenada, va a impactar, va a desarmar la ambulancia, pero más de eso. O sea, tenemos un sentido de alarma nosotros, por eso es que nosotros siempre tenemos que estar, tenemos que tener un sexto sentido. O sea, ¿qué percibe el sexto sentido? El vehículo que viene a sinistrar, a chocar la ambulancia para frenar, para pellizcar el freno en algún momento, para pegar el volantazo, entonces sabemos que algo está por pasar. Nos tenemos que cubrir. Nos pasó en una oportunidad donde nos tuvimos que cubrir acá en la ruta 1, por orden del médico que dice, no, estacionar acá, estacionando sobre la banquina. Circulación rápida. Yo lo puse acá y el incidente era adelante, hay más sobre la banquina, pero casi sobre el cordón, digamos, sobre el pavimento. Hago lo que el médico decida, perfecto. Cuando terminamos de inmovilizar, estamos levantando a la víctima, pasa un auto, solo no está escrito, porque donde nosotros decimos que nos remitimos a la bibliografía es porque ellos ya hicieron investigación, no es que lo inventamos nosotros ahora. ¿Sí? Ellos hicieron todas las cosas que se tenían que hacer antes, nosotros no podemos inventar lo que ya está inventado. ¿Entienden? Entonces nos adecuamos a lo que está escrito. Es así, no hay otra cosa. Para ello, aprendimos que la ambulancia se debe poner de escudo a la distancia que indica la teoría. ¿Sí? Son 10, 15 metros de noche, un poco más lejos, 20 metros. Nosotros tenemos que tener luz alta puesta en la escena. Sí, puede venir un camión, le va a desarmar la ambulancia, obviamente, nos da tiempo a escapar, pero pusimos la ambulancia de escudo. Un mínimo escudo para un vehículo de gran porte, como dice el compañero pregunta, pero bueno, nos va a dar tiempo a correrlo. Me pasó, bueno, en otra oportunidad también, que bueno, no fue un siniestro de la ambulancia, pero se generó un incidente, porque los abrebocas no faltan, pusimos la ambulancia de escudo, hubo un incidente en el otro carril de la autopista, ¿sí? Porque no falta uno que viene abriendo boca y viene otro y se lo lleva puesto. 3 de la mañana, sábado por la noche, cuando antes de la pandemia, todo el mundo salía de juego de los boliches, se montó fue un impacto en cadena, 3, 4 vehículos, había que pedir apoyo, pasó. Y pasó porque el conductor se distrae, abre la boca, no hay manera de evitar eso, que uno venga abriendo la boca y justamente se ponga a mirar el siniestro que estábamos atendiendo. Va a haber un incidente. Nosotros tenemos que evitar que a nosotros nos lesionen. Si la ambulancia se accidenta es porque vino alguien distraído realmente, como dicen, que nosotros
Eso está escrito desde la primera a la novena edición del PHTLS, está normatizado como el procedimiento de la protección de la seguridad del escena. Y esto es parte de usted, señor. ¿Entendió? Sí. Acá, más cerquita. Más, Me han sentado. más, vení. Van a ver. No, sí se ve de allá. ¿Sí? Sí. Bueno, veamos un poco de valoración de la escena, seguridad, situación y mitigación del riesgo. La primera prioridad en todo llamado es la valoración global de la escena. Considerar los posibles riesgos para prevenir un mal mayor para nosotros, el paciente y los espectadores. ¿Cuáles serían los objetivos? Establecer si existen riesgos de acuerdo a la naturaleza del incidente, garantizar la seguridad para trabajar, determinar qué circunstancias van a alterar la atención oportuna del paciente. La valoración de la escena no es un evento único. Un escenario es siempre dinámico y puede cambiar de un momento a otro y dejar de ser seguro. Debe prestarse atención continua a lo que ocurre alrededor, incluso cuando la escena se encuentra segura. ¿Eso entienden? En ningún momento. ¿Quiénes son los que tienen la mirada en tubo al paciente? El médico y el enfermero. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la escena para ellos. ¿Cómo lo hacemos? Con la comunicación, la percepción y la observación. Inicia con el llamado. Por ejemplo, hay operadores que vienen de Ledesma, ¿verdad? Y no conocen alguno de los barrios de acá. Y tenemos que colaborar con ellos. ¿En qué sentido colaboramos? Cuando nos activan a un servicio, no sé, una agresión física. Yo vivo en barrio bajo Éxodo, que sé que es en determinada hora medio jodido, con la expresión, ¿no? Creo que le voy a hacer al radiooperador, le voy a decir que se activó la policía. Vamos a empezar a prevenir eso, vamos a colaborar con el radiooperador. Es lo mismo que si vamos nosotros, los conductores, a otra base, no conocemos los barrios y el operador conoce, él no va a advertir de esas cosas. Tenemos que colaborar con todo el equipo de radiooperación, el enfermero y el médico. Entonces inicia con el llamado, continúa al llegar en la escena. De manera que antes de descender del vehículo, debo hacer como mínimo, debo tener en cuenta la impresión general de la escena, causa y resultado del incidente, mecanismo de lesión, observación de la conducta de familiares y espectadores, grado global de seguridad. Los dos componentes principales. Lo primero es la seguridad. Desde los detalles más groseros hasta los más sutiles, incluso si debe retrasarse la atención al paciente. Cuando el personal de emergencia se convierte en una víctima, ya no puede ayudar a otras personas lesionadas y se suma el número de pacientes. El segundo es la situación. Incluye tanto los problemas que pudieran afectar la forma en que se va a manejar al paciente como las preocupaciones específicas del incidente. La seguridad. Algunos factores que debemos tener en cuenta es el tráfico, condición de clima e iluminación, una situación violenta, patógeno transmitido por sangre, material peligroso, escenas del crimen, armas, olores, líneas eléctricas.
y la situación, algunos cuestionamientos que deberíamos hacernos. ¿Qué pasó intencional o no intencional? Mecanismo de lesión. ¿Cuántas personas involucradas? Las edades. ¿Se necesitan móviles adicionales? ¿Se necesita otra personal o recursos? ¿Se necesita equipo especial de extracción o rescate? ¿Se necesita personal médico? ¿Un problema médico pudo ser el accionante que produjo el trauma? Y la estrategia de mitigación. Cuando una escena es insegura, nosotros la debemos volverla segura. Debemos activar el servicio de emergencia, llamemos policía, bomberos, compañías de electricidad, la ropa que usamos, ropa reflectiva, colocación del móvil y dispositivo de advertencia, ahora en pandemia el uso del EPP, la barrera de inmunización. En las escenas de violencia debemos aprender a percibir el número y ubicación de cada uno de los individuos presentes en la escena, como sus actitudes, indicios de estrés o tensión. Y algunos mecanismos que debemos usar es apagar las sirenas y luces varias cuadras antes del lugar, si no vemos a la policía que está asegurando la escena. Estacionar la ambulancia a una distancia prudente, fuera de la zona de peligro, y esperar a que llegue la policía. No ingresar si no hay personal policial o la situación no está controlada. Considerar que el paciente puede portar un arma también. Si percibe una amenaza, prepárese para dejar la escena de inmediato. La seguridad de los integrantes del equipo de emergencia es la primera prioridad. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Preguntas. ¿Algo que quieran aportar? ¿Puedes decir qué es un accidente y un incidente y qué se diferencia? Un incidente, Vallejo. ¿Quieres tener más claro? Un incidente es un evento prevenible. ¿Sí? Un accidente es un evento humano también prevenible. Puede ser una falla mecánica, ¿sí? Que sucede, digamos, el accidente, porque se te rompe una cubierta, se te rompe una pieza del tren delantero, pero en realidad vos lo podrías haber prevenido, se lo llevaba unos días antes, ayer, por el desgaste, por el abandono en algunos casos, por la falta de plata para reponer esa pieza, andás hasta que sucede el accidente. El incidente es una situación prevenible. Por ejemplo, mirá, si te tomaste un vaso de alcohol, te fumaste un de línea, bueno, eso es prevenible, vos no lo tenés que hacer y con eso prevenís un incidente. ¿La luz de volcán qué sería? La luz, De volcán. creo que es prevenible también, porque si hubiesen hecho todos los trabajos necesarios arriba, porque esa luz de volcán tenía pronóstico de que iba a suceder. Porque, a ver, creo que hace 10 o 12 años atrás hicieron un análisis de toda la geografía de arriba, hay una suerte de pique arriba del cerro. Cuando fue el incidente del volcán, hicieron una evaluación nuevamente. Bueno, ese dique de arriba estaba a punto de colapsar. Entonces eso es prevenible, porque tenéis que haber trabajado sobre esos recursos hídricos solamente y evitar ese tipo de accidentes. Son errores humanos prevenibles igual. Bueno, acá tenemos, miren esta foto, ¿no? La cinemática. ¿Qué es la cinemática para ustedes? Tiene que venir acá. ¿Eh?
¿Qué entienden ustedes por cinemática en función de la foto que ven? ¿Cómo se produjo el incidente? Claro, o sea, ¿qué estás queriendo decir ahí? Que eso te ayuda a entender cómo se produjo el incidente. ¿Sí? O sea, nosotros al ver esta foto, ¿qué vemos acá? Vemos una ambulancia y un vehículo particular. ¿Sí? Ahora tenemos que determinar de qué lado de la calzada se efectuó este impacto. Nos damos cuenta de la magnitud también, en base a la cinemática, del daño que ha sufrido uno y otro vehículo. La fuerza del impacto, la velocidad, determinamos también aproximada de acuerdo al daño. Acuérdense que hay una regla para esto, ustedes lo van a ver en algún curso, hay una regla, de acuerdo al daño del vehículo se calcula el número de víctimas y la intensidad de las lesiones. ¿Sí? Si nosotros hacemos un cálculo en base a la regla que está estipulada para este tipo de incidente, nos vamos a dar que tenemos 9 muertos acá. 9 fallecidos en este incidente. Ambulancia, ocupantes en el auto, en total murieron 9 en ese incidente. Ese fue un accidente en Rosario. Una ambulancia que a la noche largaron de su base para trasladar a un paciente por un tramo de 400 kilómetros. Aparentemente se durmió el conductor de la ambulancia, se cruzó de carril y le dio a este auto. Este auto no pudo hacer otra cosa que tirarse la banquina, intentando esquivarlo, y lamentablemente se dieron de frente. Entonces, eso es la cinemática, es entender la fuerza del impacto, entender las consecuencias de ese impacto, y acá nos dicen, el proceso de analizar un evento traumático y determinar los daños resultantes provocados por las fuerzas y movimientos involucrados. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes describieron está en este concepto. Esto ayuda a entender el grado de lesión y ahí nosotros le dejamos el concepto de que el que sabe lo que busca entiende lo que encuentra. ¿Sí? Esto es parte de ese concepto. Y acá tenemos nosotros una evaluación del paciente, comienza mucho tiempo antes que se alcance el paciente. Acá ustedes ¿qué observan? Miren, un tipo que está pensando, acá tenemos, está pensando en la magnitud del escenario. Una explosión, un vehículo que vuela por el aire. Entonces, esta persona está tratando de abrir el paraguas para saber qué tipo de respuesta le va a dar a este escenario. ¿Sí? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Es por eso que cuando nosotros nos activan a un incidente, tenemos que siempre magnificar el escenario. Nosotros nos dicen un incidente de tal y tal vehículo. Siempre tenemos que pensar que puede ser mucho más grande. Siempre tenemos que magnificar el escenario. Cosa que cuando lleguemos estemos mentalmente preparados para asistir a ese tipo de incidentes, y supongamos que llegamos al lugar y no es nada más que un impacto con daños materiales, pero nosotros estamos preparados para atender mucho más que eso. Entonces, nosotros siempre nos preparamos mentalmente para una magnitud más grande. Por eso es que le pongo como ejemplo que está magnificando su escenario. ¿Sí? Siempre un escenario de explosión, un vehículo que vuela por el aire, cuántas personas van dentro del vehículo y todo eso no se imagina, si se maneja y va preparado como para asistir a 3, 4 víctimas, pedir apoyo y todo eso. Siempre. Menores también. Menores. Todo, o sea, si hay menores, niños, mujeres embarazadas, todo eso, todas las posibilidades pueden estar dadas hasta que nosotros no hacemos contacto y determinamos efectivamente cuántas víctimas hay y qué tipo de víctimas. Son menores, son todos adultos, masculinos o femeninos, o embarazadas o ancianos, y todo eso. O sea, de acuerdo a eso, de acuerdo a la edad, todo eso se hace un triage. ¿Sí? Hay prioridades de acuerdo a la edad también.
hay que darle importancia a todo tipo de víctimas. Y acá, ¿qué tenemos? Dice, con el despacho comienza el proceso que proporciona la información inicial acerca del incidente y el paciente basado en reportes de espectadores de la información entregada por las primeras unidades de la escena. O sea, las primeras unidades de la escena, ¿quiénes son? Los espectadores que pasan, llaman por teléfono y te dicen hay un incidente en tal lugar, tantas personas o de 2 vehículos, no te aportan más datos, entonces vos le tenés que decir al operador que indague más, que pregunte más a esas personas si siguen en el lugar, si no siguen en el lugar, bueno, y después ya entra la llamada y eso. Ahí ya te da una alerta, digamos, como para vos, cuando recibió la segunda llamada del mismo incidente, preguntar más, preguntar y preguntar y preguntar. O sea, el operador tiene la tarea del operador preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Por eso se molestan por ahí cuando el que llama dice, ¿por qué preguntan tanto? Deberían mandar. Bueno, si no sabemos qué mandar, ¿cómo vamos a mandar? O sea, el operador, esa es la postura del operador. Digamos. ¿Cómo voy a mandar si no tengo la cantidad de víctimas? No tengo, sin mandar por mandar no sirve. O sea, nosotros tenemos que buscar que el operador indague lo más que pueda. Que entre por teléfono al segundo que llama, a ver si está en el lugar, que se detenga, que aporte mayor información, para que nos pase información a los móviles que se van a necesitar. Nosotros ir con un panorama más o menos claro. ¿Sí? A ver si nosotros vamos al lugar y no nos dijeron que era un cisterna. ¿Qué transportaba cisterna? Hasta gasoil o productos químicos peligrosos que de pronto nosotros tenemos que tomar otra conducta. Tenemos que asegurarnos nosotros, tenemos que asegurar la escena, tenemos que presumir que la escena, que el producto químico involucrado se puede desparramar por efecto de la lluvia, el clima, el viento, y tenemos que evacuar toda una población. ¿Entendés? O sea, ¿se entiende eso? Que hay productos reactivos con el agua, con el aire, todo eso. Entonces, todos esos productos influyen, digamos, en un incidente así. O sea, de pronto que si vos no pedís información, no te dan información, no indagas más, te puede sorprender una escena de pronto que uno se prepara para un incidente de gran magnitud, pero nunca se prepara para un incidente de mayor magnitud, que puede ser una cisterna, puede ser un camión con productos químicos también. Ahora, en muchos de los casos pasa que están con un camión, digamos, con un camión que está habilitado, que con una certificación adulterada. Acá en Paso de Fronteras se reportan muchos casos de eso, que nosotros no nos enteramos, pero uno va a Gendarmería, indaga, y se encuentra con que hay paso de sustancias químicas peligrosas con transporte no autorizado. Con químicos que no estaban dentro del programa. Nosotros hay un camión sinistrado y hay químicos que están dispersos por todos lados. Entonces, esas cosas también hay que tener en cuenta. Cuando uno no pregunta, no va a saber qué es lo que busca y no va a entender nunca lo que encuentra. Eso es parte de la cinemática. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Indagar, obligar al operador que pregunte, muchas preguntas tiene que hacer. Todas las que se imagina, aparte del operador tiene que ser imaginativo, digamos, tiene que tener una amplia visión de imaginación, porque imaginarse un poste de luz, imaginarse un siniestro entre muchos vehículos, entre 2 vehículos, entre un colectivo, o sea, todas las posibilidades están dadas. Mandar por mandar tampoco es bueno. A veces manda una ambulancia y necesita 5. A veces manda 5 y necesita 1. O sea, indagar siempre es necesario. O sea, el intercambio de preguntas entre el que recepciona la llamada y el que está llamando es necesario. Claro, consulta, disculpa. ¿Sí es también necesario solicitar a la persona que está llamando a un número alternativo para poder comunicar, tener una comunicación fluida con... Y no es nuestra tarea, pero sí del operador. El operador es el que tiene que hacer indagar, recabar un teléfono para una alternativa. Por ejemplo, si esa persona se pone nerviosa, directamente le cortás y de acá entras en vez que llama a él. Vos entrar acá por teléfono y le obligás, pase el teléfono a otra persona que esté más cerca de ellos. Para ellos tienen ellos su capacitación que es apropiada para los
falencias, ellos te van guiando hacia el criterio correcto. Esa es una, en realidad no es una tarea apropiada. Nosotros no tenemos que hacer de operador, no tenemos que facilitar el trabajo del operador. El operador tiene que hacer, a ver, ¿sabe qué? Pasame un geoposicionamiento donde está. Yo le paso a mi CBS y llega tranquilo, porque eso de pasarle el número es comprometerlo al CBS a que si no llega, te va a decir, pero pedazo de pelotudo, te estoy diciendo por dónde ir, me pasó. Siempre van a decir eso. O sea, te estoy diciendo por dónde ir, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, mientras que nosotros nos tenemos que evitar ese tipo de estrés. El operador está para una misión y esa misión la tiene que cumplir. Ellos son los que tienen que recibir toda la información y pasárnosla a nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo contacto con el lugar, el domicilio del siniestro y la ambulancia, porque de pronto nosotros vamos a llegar y si nos mandamos un error de no llegar en el momento preciso, que la cosa estaba, digamos, el incidente era una situación dramática, y se nos arma el despelote a nosotros, porque en realidad, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué no te acordaste? Si le estoy diciendo, ¿por qué no venís rápido? Mientras que si le pasan la información del operador, a mí me activaron y yo vine. Depende del operador, no de mí. O sea que hay un puente, más o menos, ahí que uno se evita confrontar con el familiar o con el lugar del incidente. Entonces, nunca tenemos que aceptar nosotros que nos den el teléfono del familiar o del sinistrado, nada. O sea, el operador está para cumplir con su trabajo y nosotros con el nuestro. ¿Qué nos puede decir el manejo del GPS? El manejo del GPS es lo que tienen que adecuar ustedes. No es difícil, digamos, el teléfono, el GPS se tiene que familiarizar con la tecnología, no es nada de otro mundo, simplemente cargar la información donde la base que van. También existen precios. También se puede usar, o sea, son las dos opciones viables. Por ejemplo, acá yo tenía problemas con el GPS en tiempo, cuando agarré, me fui al edificio municipal de acá del Valle del Monterrey. Compré 2 TBS en distintas ediciones, por supuesto, de los mapas impresos. Bueno, me fiaba más de los mapas impresos que el GPS, porque, por ejemplo, en los barrios que están todavía no consolidados, me están nombres de calles, me están no hay nada. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era fiarnos del impreso. Sería conveniente también que el asistencial dé un apoyo como copiloto en este caso también, ¿no? Porque el uso del teléfono, los aparatos móviles también. Es que pasa que eso en principio estaba como normatizado. Después se fue desvirtuando eso de que el enfermero, el médico, porque el médico no conocía nada, absolutamente nada. Y el enfermero por ahí lo mandaban del Libertador a trabajar acá, lo mandaban de la Fleca a trabajar acá. Y hasta que conozcan, nosotros nos encargábamos de instruirle, digamos, al enfermero que tenía que hacer eso. Y por ahí el enfermero ahorita decía, no, mi tarea. Se lavaba las manos cuando eso es abandonar el equipo, no tenía idea de trabajo en equipo. La intención de esto es volver a que tome conciencia tanto el médico, el enfermero y el CBS de trabajar en equipo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Lo que vos me planteás, o sea, vos tenés que ayudar al enfermero a hacer todo lo que en un principio se hacía, ayudar con la toma de datos mientras el enfermero va atendiendo, y muchas veces que también tenés que bajar con el bolso, cargar el bolso, porque hay que saltar un zanjón, o hay que llevar a acompañar, simplemente como la figura masculina, punto. ¿Entendés? O sea, eso ya como que se evita un incidente el personal femenino en enfermería. En algunos casos, ¿no? En un caso que son masculinos, bueno, también se debe ir, porque en muchos de los casos nos ha pasado que hay agresiones a los mismos masculinos, y bueno, siendo 2 ya es otra historia, o sea, como que no hay tanta agresión como ir de a uno. Y todo se complementa, digamos, uno se hace fuerte cuando es equipo. Si uno se desmembra el equipo, ya es como trabajar uno por allá, el otro por allá y el otro solo, ¿me entiendes? No sirve eso. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué tenemos acá? Dice, luego comienza el proceso de la recopilación de información mediante la evaluación de la escena, inmediatamente después de la llegada, antes de acercarse al lado del paciente. Entonces, acá nos está diciendo que nosotros tenemos que pasar a recopilar la información que se ve en esta escena. ¿Y ustedes qué ven en esta escena?
múltiples víctimas. ¿Sí? ¿Qué más me pueden decir de esta escena? Ustedes, antes de hacer contacto con los pacientes, tienen que tener en segundos toda la respiración de esta escena. El derrame de combustible, todas esas cosas también tenemos. Mira, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vehículos, 6, 7 vehículos. Ahí tenemos 7 víctimas. ¿Quiénes son los 7? Los conductores. ¿Sí? Ustedes están imaginando que son solamente 7. ¿Quién me aporta un dato más, un dato elemental que yo les voy a sacar de la mirada del tubo que ustedes están haciendo en este momento? Todo, ¿no? Los espectadores puede ser, ¿y qué otra cosa más? Yo esta imagen la puse justamente con trampa. Ustedes tienen que descubrir. ¿Sí? Si lo de... Sí, pero sigamos buscando. A ver, ¿qué estamos buscando nosotros acá? ¿Qué buscamos? La cantidad de personas atrapadas. Hay una víctima atrapada posiblemente acá en estos hierros retorcidos. ¿Qué otra cosa? Si hay algún peligro como explosiones o algo así. Explosión. La seguridad de la escena, básicamente lo elemental, lo principal. ¿Sí? Nosotros acá la seguridad supuestamente tendría que estar del lado cortado del lado de circulación de este lado y cortado del otro lado que es mano derecha del que viene. ¿Sí? Entonces, estos circuitos prácticamente la ruta en esta situación tiene que estar bloqueada. ¿Qué es lo que no están viendo ustedes? ¿Admiten o no admiten? ¿Eh? ¿No están viendo las víctimas de la periferia? Miren, acá tienen una, ¿sí? Esta víctima es uno que está caminando, pero aparentemente salió de este gente que vehículo. están alrededor. Está destruido. O sea que este paciente, que en principio es verde, ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a convertir en rojo inminentemente por la magnitud del daño que tiene este vehículo. ¿Sí? En función de la magnitud del daño, nos indica que este paciente que está caminando puede transformarse en rojo en cualquier momento. Un milagro si no lo hace, pero es casi seguro que se transforme en rojo. Por el tipo de golpe que tiene, o sea, el primer impacto, el segundo impacto y el tercer impacto es un rojo inminente. ¿Sí? Después vamos a ver cómo es el primer impacto, cómo es el segundo y el tercer impacto. Así que bueno, tenemos acá 7 víctimas, pero lo principal yo quería que vean esta parte. ¿Sí? Lo que no se ve se presume, tienen que, siempre por eso, ver más allá de lo que a simple vista observan. Analizar todo lo que está caminando allá lejos, qué pasó, quién es, en qué vehículo venía, cuántas víctimas podían ser eventualmente de cada uno de los vehículos. Los individuos también sobre la calzada, sobre la ruta. Todo. O sea, todos estos pueden ser víctimas que están en este momento, como decía, verdes, pero se pueden hacer rojos. Incluso estos que están acá, los que están acá, yo no sé si son colaboradores o salieron de dentro de los vehículos. O sea, se indaga todo lo que se puede en función de lo que se vea. O sea, nunca tenemos que dejar de hacer la mirada en 180 grados y no en tubos. Si no, lo perdemos a este. ¿Sí? Eso quiero que se tenga en cuenta siempre. El CBS es el encargado de hacer la mirada panorámica, a diferencia del enfermero y a diferencia del médico. Porque el médico se olvida de eso. El médico va, ¡pum!, se mete en el escenario. Incluso se puede meter en el escenario inseguro totalmente. A veces tuvo que vivir y pasó que se metieron en el escenario inseguro. Médicos que, por ejemplo, salieron ayer de la facultad y ¿qué hacen? Se vienen a trabajar a un servicio de emergencia. Eso es de cajón. Se vienen a trabajar a un servicio de emergencia, toda la teoría que quieran está en la cabeza, la práctica les falta. Entonces vienen, se regalan en un escenario. Tuvimos un caso de que un médico que se fue a trabajar a España hace mucho, bueno, sí, hace mucho, no
pasa el tiempo también, pasa rápido. Él era un tipo bastante avesado, digamos, él se animaba a todo. Una de esas se metió a rescatar una víctima, pero se dio como que la tierra que estaba, digamos, donde él tenía que rescatar era una tierra recién movida, la máquina había movido recién la tierra y estaba suelta, entonces se metió y se hundió entero. Esas cosas ellos no lo ven. Entonces no ven, digamos, el riesgo que puede ocurrir y nosotros tenemos la obligación de mirar, asegurar el equipo, decir, no entré, es un escenario sensible. Entonces hay que proteger al equipo y nosotros nos tenemos que armar de experiencia en cada escenario que vamos. De alguna manera vamos a encontrar un detalle que no haya sido igual al anterior. Eso es lo que el pequeño detalle que quería que encuentren, no se duerman por eso. Siempre las víctimas que están dando vueltas, o sea, las personas que están dando vueltas en un escenario alrededor, preguntar, capaz que él estuvo involucrado en ese accidente. Entonces, hay que preguntar, ¿usted venía en el vehículo? ¿Venía o no venía? Si no venía, perfecto. ¿Usted venía en el vehículo? Al que está caminando, no venía. Bueno, y el que te dice sí, bueno, necesito tranquilizarlo, que dice tranquilito. Si está parado o está alterado, ya es un punto en contra de él. Porque está alterado, está desorientado y todo eso es un factor que determina que lo tenemos que trasladar para que lo evalúen. ¿Sí? Capaz que no trasladarlo, pero sí estamos con un médico, le decimos, doctor, acá tenemos una persona que estuvo involucrada en el escenario y por favor evaluemos a esta persona una vez que se termina de hacer el triage con los rojos, los amarillos, los verdes y agrupándolos en un lugar. Si tenemos un policía, dejarlo sentadito con el policía y decirle las pautas elementales de alarma. Mirá, ¿sabes qué? Este es un posible rojo, miralo de cerca, este, y avisarme cualquier novedad o cualquier alteración que pudiera suceder en alguno de ellos que están acá. Simplemente con eso uno se evita perder una víctima que ya estaba involucrada. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Acá le dice, la apariencia de la escena causa una impresión que influye en la evaluación completa. Es lo que decía en la pantalla anterior. ¿Sí? La apariencia de la escena causa una impresión que influye en la evaluación completa. Hay una riqueza de información que debe ser reunida simplemente mirando, escuchando y catalogando la mayor información posible del entorno. Todo aquel que está circulando se pregunta, ¿estuvo o no estuvo? ¿Cómo sucedió? ¿Se acuerda o no se acuerda? Si hay algo que no coincide, ya es una posible víctima verde que se puede transformar en amarillo y después en rojo. Ya cuando hay una persona desorientada, algo sucede, algo no está bien, digamos. Más allá de que esté caminando. La escena con frecuencia puede proveernos de información sobre el mecanismo de lesión, de la situación previa al incidente, preincidente y el grado de seguridad general. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el que iba manejando se puede haber cansado, dormido, puede haber estado empastillado, medicado, o sea, puede haber sido víctima de un infarto, de drogas, de muchas, digamos, causas que han llevado a que suceda este incidente y que involucre a otros vehículos a causa de uno, ¿sí? Porque sucede que uno se siniestra, por ejemplo, un camión, un auto y vienen todos los demás con un choque. Es un choque en cadena, quedan todos destruidos. Que cuando se transforma en una víctima de un vehículo y de otro, dos víctimas, puede ser un código de rota, que tenemos muchas víctimas, supera la capacidad de respuesta del sistema y tenemos que pedir apoyo a otras bases. ¿Sí? Pero siempre nosotros tenemos que analizar todas las posibilidades. No tenemos que dejar nada liberado al azar. Acá, bueno, tenemos los tipos de colisiones, ¿sí? Y en consecuencia los tipos de colisiones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos colisión frontal con un trauma facial, tenemos un traumatismo con trayectoria descendente,
y valoramos la ausencia de la araña, parabrisas. O sea, el trauma con trayectoria descendente, ¿qué es lo que observamos nosotros? ¿Qué es lo que determinamos? Determinamos el tablero. El tablero, cuando las rodillas impactan hacia abajo o por debajo, todo el tablero de abajo va a estar completo, la parte inferior quebrada, rota, astillada. Entonces quiere decir que se desplazó hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que evaluar lesión de fémur, acetábulo, cabeza de fémur, ¿sí? Tibia, peroné, todo eso se evalúa. Hacia abajo, por debajo, se evalúa todo ese tipo de lesiones, fracturas. Y acá nos dice, traumatismo al cráneo, porque en realidad este paciente, hacia abajo, por debajo, le dio al volante, con la lesión cervical, hizo el chicote, la contusión miocárdica con el pecho le pegó al volante, deformó todo el arco del volante. Tenemos neumotórax por lo mismo, fractura de costilla, tenemos pulmón perforado, tenemos la ruptura de la aorta, ¿sí? Tenemos también la ruptura del diafragma. Vieron que cuando hacemos esto, cuando tenemos una situación de caída, esas cosas, y bueno, es similar a esto. O sea, ¡pum! Choca el volante y explota el diafragma. ¿Saben lo del diafragma? El músculo que hace que el pulmón se levante, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, como una pelita que pasa abajo. Entonces eso, hacemos esto y ¡pum! Explota. Un músculo, literalmente. ¿Sí? Entonces eso se rompe y hace que haya una comunicación entre la parte del tórax y el abdomen que a nosotros nos tiene que preocupar eso. Traumatismos en miembros inferiores y en cadera. Todo eso es lo que tenemos con una trayectoria descendente. Tenemos una efectiva colisión de choque lateral. Todo esto son traumatismos que puede tener una colisión o choque lateral. Tenemos una rotura de cristal hemolateral, cinturón, airbag, compromiso de la bicápsula. O sea, el lateral, ¿qué hace? Choca la puerta, lo primero que hace el posabrazo se mete debajo de la costilla, o en su defecto, golpea el brazo y el brazo se mete debajo de la costilla, fractura costillas y todo eso. ¿Sí? También tenemos traumatismo al cráneo, lesión cervical contralateral, el neumotórax, el neumotórax, el tórax inestable lateral, la ruptura de la aorta, la ruptura diafragmática, la ruptura del hígado cubazo, traumatismos superiores y un neumotórax lateral. Acá tenemos otro tipo de lesión, la proyección fuera del vehículo, salen expulsados del vehículo. ¿Qué tenemos como lesión posterior a la expulsión del vehículo? Tenemos todos los mecanismos de lesión. La mortalidad se eleva significativamente porque sale primero le pega al vidrio con la cabeza, tiene lesión cervical, el cráneo, traumatismo por primero impacto, por tercera, después cae al piso otra vez, y con todo eso lo que implica, o sea, el desprendimiento de los vasos posteriores, impacto, todo eso, tiene una, como dice acá, la mortalidad se eleva significativamente. O sea, todo aquel que sale expulsado es prácticamente negro. No recuperable. En ideal se termina con colores: el rojo, el amarillo, el verde, el blanco y el negro. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos los accidentes de motocicleta, valorar las lesiones contra la propia motocicleta, contra el objeto, con que choca, la progresión, atropello secundario. Hay que retirar el casco según un procedimiento, lesiones impredecibles. Las más específicas son las quemaduras por fricción, trauma tóraco-abdominal, las fracturas bilaterales del fémur. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. O sea, la motocicleta, cuando chocan, siempre se quedan trabados en el fémur, es la fractura más clásica de la motocicleta. Los pies quedan en los pedalines y esto da con los manubrios, se fractura. Siempre en la fractura bilateral, digamos. Después tenemos los atropellos de primera fase, valorar la deformidad de los parachoques, traumatismo en miembros inferiores en adultos.
En pediátricos, las lesiones son en el tórax, ¿sí? Porque la altura es una variable determinante. ¿Sí? Porque el adulto, el vehículo viene a esta altura. Pediátricos son de este tamaño, entonces digamos, las lesiones son a altura del tórax. Y después caen al piso, se golpean la cabeza y todo eso cambia. El adulto se fractura los miembros inferiores, vuela por el aire, cae, tiene varios tipos de lesiones que son producto de volar por el aire. Caen de espalda, caen en la cabeza, caen en el pecho, todo eso. O sea, la cuestión es encontrar las lesiones exactas, en función de la cinemática. ¿Y qué tenemos acá? El atropello por segunda fase, valorar la deformidad, el capó, la parabrisas, traumatismo de cráneo, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, todo eso encontramos en este tipo de incidentes. Después tenemos atropello de tercera fase, valorar la caída tras el atropello y choque contra el otro objeto, además del suelo, así como un atropello secundario, ¿sí? O sea, caen al piso y el vehículo pasa por encima. Otro tipo de lesión. Generalmente acá tenemos lesiones impredecibles, efecto elástico, indica mucha transferencia de energía y por lo tanto presumiblemente grave. TS. ¿Cuáles son las TS? Tenemos la escena, tenemos la seguridad, tenemos la situación. ¿Sí? Nosotros lo tendríamos que tener TSS, pero bueno, las siglas americanas no traducen que escena se escribe como S, seguridad también situación, por eso dice 3S. ¿Sí? Eso tengan en cuenta cuando le dicen las 3S, es como S, pero se escribe escena con E. Lamentablemente nosotros tenemos los segmentos enlatados que las 3S lo clasifican en su idioma y por eso ponen 3S. Entonces la escena, la seguridad y la situación. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál creen ustedes que es la situación? ¿Cómo se presentan? ¿Cuántas víctimas? ¿Sí? Todo eso es la parte de la situación. Condiciones pretraumáticas influyen en la seguridad y el pronóstico. ¿Qué serán las condiciones pretraumáticas que ya les mencioné? Estoy con sueño, me tomé unos vasos de cerveza antes de salir, me fumé una línea, 2 líneas, todo eso, droga, alcohol, enfermedades preexistentes, un hombre mayor se infartó, o sea, era cardíaco, terminó infartando, todo eso, esas son condiciones pretraumáticas, influyen en la seguridad del pronóstico. O sea, si tomó alcohol, tomó droga, tiene enfermedades preexistentes, es todo a determinar y influye de sobremanera en la lesión, digamos, en el diagnóstico final. Las 6:30, yo cualquier cosa. Las 6:30. Incidente traumático tenemos que considerar desde el momento del impacto. ¿Cuál será el incidente traumático por ustedes? El impacto en sí. El impacto en sí es el incidente traumático, que tenemos que considerar desde el momento del impacto. ¿Sí? Ya determinamos esta parte que puede ser droga, alcohol, enfermedades preexistentes, y ahora vamos al incidente traumático en sí, donde tocó definitivamente y vamos a considerar todo el desarrollo del A, B, C, D, en función de cómo lo vemos al vehículo, la magnitud de la destrucción, el porcentaje de destrucción más que nada. ¿Sí? Antecedentes de la escena del incidente. Antecedentes que tenemos: incidente vehicular, incidente doméstico, incidente con arma blanca, incidente con arma de fuego. Acá el incidente doméstico, que puede ser también los dos de abajo. ¿Qué tenemos que evaluar? Los dos últimos.
¿Qué deberíamos evaluar? Bien, muy bien. Me cortaron, me parece, ¿no? ¿Qué va a hacer la policía? Incidente con arma blanca, puede que el agresor o la agresora que esté con la arma blanca todavía en su poder. O sea que nosotros llegamos y pum, 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 tum, tum, tum. O sea, hay dos versiones, o sea, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Quiénes hacen ese tipo de agresiones con arma blanca? Claro, las mujeres de arriba hacia abajo, los varones de abajo hacia arriba. O sea, hay que determinar eso y determinar el que causó la lesión, que puede estar dando vueltas por ahí. ¿No? Y asegurarse. Incidente con arma de fuego, ¿qué tenemos? Sí, eso. Chorros. Bien, de alto impacto y de bajo impacto. ¿Sí? Son de alto calibre o de bajo calibre. ¿Y cuál es la que más daño hace de todas estas armas de fuego? La 22. ¿Por qué? Porque entra y hace tuk, 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 revuelta por todos lados. Entonces produce daño por donde se cruce la bala. Entonces, de pronto puede entrar acá arriba en la clavícula y si encontró un lugar donde no podía salir, tuk, chocó para abajo, destruyó un barullo, literalmente. Sí, típico. ¿Decías? No, que vengas más cerquita. Prioridades de la escena. La prioridad 1, la prioridad 2 y la prioridad 3. ¿Cómo creen ustedes que se puede manejar la prioridad 1, la prioridad 2 y la 3? ¿Cuáles serán esas? ¿Eh? Seguridad de la escena. Seguridad de la escena, prioridad 1. Sí. La prioridad 2. La víctima. La cantidad de víctimas. La víctima, por eso dice. Y la prioridad 3. ¿Situación? ¿Eh? ¿Abordar? No, la prioridad 3 es la gravedad de la víctima. O sea, ¿cuál es el que más necesita atención? ¿Sí? Esas son las prioridades. Y acá tenemos, un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y el objeto de movimiento mantendrá en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Eso lo dijo Hilton, exactamente. Me cortó el todo. Bueno, ¿Viste? y ahora, ¿quién Ese podrá es el saber? proyector. Yo. Ah, yo. Sí. ¿Lo que sería? Este control. Cuando esperemos un ratito que se reseque el caliente que tiene su horario programado, me parece. Bueno, como crean y se destruye, solo se transforma. Y un vehículo que impacta, pero sí se destruye, excepto unas pocas piezas. Sí, se hace un bollo de lata. ¿Sí? Se transforma. Pero no se crean, se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Y acá en el primero que era un cuerpo en reposo, permanecer en reposo, un objeto de movimiento. Ya, ¿qué pasa con esto? Cuando un vehículo impacta con un poste o con otro vehículo que está detenido, el impacto se mueve si el otro lo choca, si no se mueve. Porque es un poste. Mira, todo desarmado, todo así, si el auto lo choca.
Y eso genera sus consecuencias, los que están dentro del vehículo. ¿Sí? La energía cinética depende directamente de la masa y de la velocidad, dividido en dos. ¿Qué es lo más importante? ¿La masa o la velocidad? La masa, ¿Por qué la masa? porque te impacta la velocidad. Y no- Porque mirá, Cuanto mayor dice masa, masa por velocidad al cuadrado. Nosotros la velocidad lo duplicamos y multiplicamos masa por velocidad duplicada y lo dividimos en dos. Entonces, si un vehículo, digamos, una persona con mayor masa, menor velocidad, mayor impacto, mayor daño. mayor daño. Pero sin embargo, la velocidad es más importante, porque a mayor velocidad, mayor daño. Claro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La velocidad o la masa? Y la velocidad es más importante porque se duplica la velocidad. ¿Sí? Porque hay velocidad, la velocidad que viene y la velocidad que viene. Se enfrentan, por eso es doble. Los impactos, como si se duplica la velocidad y los impactos de vehículos sobre todo. Acá tenemos, bueno, el concepto de cavitación en el espacio dejado por el desplazamiento de partículas tisulares fuera de su posición normal, atacadas por un objeto móvil. ¿Sí? Pego con un garrote, ¡pum! Se desplazan todas las partículas tisulares, ¿sí? Se desplazan así de impacto, así como cuando nosotros pegamos un tergopol, una pelotita de tergopol, como un garrote se disemina. Mientras que si nosotros vamos con un picahielo, hacemos lo mismo, en el montón de tergopol, no hacemos más que meter en el picahielo, pero no se desplaza. No es lo mismo que le pegamos con un parte y se desparrama todo. Lo mismo pasa en el tejido. Se pegan con un garrote, se desplaza todo el golpe, se hace todo rojo. En cambio, si vienen con un picahielo, ¿qué hacen? Nada más te dejan el orificio el daño es mayor en ese tipo de heridas con menor superficie, ¿sí? Porque acá tenemos trauma cerrado, trauma penetrante, mira acá lo tenemos. Poquito del daño tisular, pero sin embargo la herida penetrante es en algunos casos mortal. Acá tenemos efecto del trauma cerrado por desaceleración, tenemos también. Desaceleración le pega un golpe al parabrisas. Entonces, ¿qué pasa? Primer impacto, segundo impacto, tercer impacto. El cerebro le da contra la calota. ¿Sí? Se desprenden todos los vasos posteriores y empieza todo digamos, la consecuencia de la lesión, por no decir de otra manera que no suena muy agradable. ¿Sí? La consecuencia de la lesión: sangrado, lesión ocupante de espacio, no tiene por dónde salir la sangre. ¿Qué hace? Pues obliga al cerebro a pechar por el agujero magno. Entonces quiere salir por ese agujerito. ¿Sí? ¿Qué hace? Acá tenemos todos los pares nerviosos. Empieza a presionar, y nosotros empezamos a dejar de hablar, la pupila se nos dilata, tenemos patrón respiratorio alterado, porque acá tenemos todos los cables. ¿Sí? Entonces, al entrar a hacer presión, todos esos cables son apretados y se alteran, dejamos de respirar, paro respiratorio, y eso nos lleva a los eso es a causa de una fractura de la base del cráneo. Cuando podemos observar si hay un sangrado por los oídos, hay una fractura de la base del cráneo por un efecto látigo. Ya creo que está por explicar también cómo es cuando se rompe la hipófisis y todo eso. Bueno, acá tenemos bien, otro trauma cerrado que es por compresión. Columna de volante, la columna, digamos, el arco del volante está toda desarmada, destruida. Fractura de esternón, fractura de costilla, lesión penetrante del pulmón, sangrado, explosión del pulmón cuando hacen el efecto bolsa, hacen el golpe y el pulmón explota. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como cuando llegamos al lugar, un pulmón hace el otro ni se mueve, porque el otro está pinchado y todo lo que entra no sale. Por ahí ustedes hacen eso, hay como que una bolsa de papel para tocar. Gravitación importante. Entonces, eso indica que
entró aire ahí, o hay sangre y aire, ¿sí? Un neumotórax, todo eso se genera a causa de este impacto, ¿sí? Tenemos trauma penetrante por una lesión pulso constante, con puñal, cuchillo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos el trauma cerrado. Existen dos tipos de fuerza de desaceleración: la compresión y la desaceleración. Perdón, están las dos. Miren acá la compresión, que tenemos un puño en el abdomen, ¿sí? Con daño tisular importante. Acá le tenemos un trauma por compresión, se comprime el tórax contra el volante, y otra vez volvemos a lo mismo. Acá tenemos otra vez compresión, fractura del tobillo. Acá tenemos una lesión hacia arriba por arriba, cervicales dañadas, un TEC grave. Tenemos todo lo que vimos en el anterior, está en esta también. Pueden causar daño a todo nivel, como se ve, por ejemplo, a nivel de la cabeza, golpear de parabrisas, se golpea también el encéfalo contra el cráneo, produciéndose desgarros de vasos y hematomas. Todo eso lo que veían en la diapositiva anterior es lo que describo acá. En el tórax es posible el desgarro de la aorta, ya que está fija por atrás de la columna, pero hacia adelante está pendiendo, o sea que no tiene sostén, ¿sí? Hace chicote, se desprende, empieza el sangrado, 3 minutos, 4 minutos, y se va todo el líquido que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, toda la sangre. Y todo el bombeo, se muere el paciente. Si no tenemos paciente, tenemos. Si la respuesta no es inmediata, no existe paciente al final. En abdomen, las lesiones ocurren en sus puntos de fijación al mesenterio, ya que en las estructuras ante una desaceleración brusca sigue por inercia y el movimiento de su continente. Toda esa estructura abdominal, cabe destacar en este punto la laceración del hígado, tal como el riñón y la aorta abdominal, impactan sobre el ligamento de Tebes, afectando, sufre un efecto rebanador de queso, al igual que lo anterior, por desaceleración brusca, pueden lesionarse estructuras retroperitoneales. ¿Sí? El hígado, por lo general, en el ligamento de Tebes, queda dividido en dos. Entonces, es una lesión importante. Se la tienen que presumir cuando ustedes ven una lesión por compresión. Colisión de vehículos motorizados. Primera colisión, segunda colisión y tercera colisión. Ahí está. Lo que yo les decía. La primera colisión, ¿cuál era? El vehículo con otro objeto. La segunda colisión, la del conductor contra las partes del vehículo. Perfecto. O sea, el conductor que le da contra las partes internas del vehículo. Llámese tablero, llámese volante, llámese puerta lateral. ¿Sí? Y la tercera colisión, ¿cuál será? La más importante. Claro, o sea, el riñón, el corazón, el hígado, se desprenden, se cizallan con el ligamento de Tebes. Esa es la tercera colisión. Todos los órganos van contra la pared interna del cuerpo. ¿Sí? Y se desgarran en la parte posterior, en el caso de la cabeza, y la parte de la aorta también. O sea, todos los órganos se vienen hacia adelante y se desprenden detrás. Bueno, al desprenderse se desgarran, se rompen y empieza el sangrado. Y si no se contiene el sangrado de manera inmediata, eso hace que el paciente se muera. Ahí se rompe el vaso también. La ruptura del vaso es una herida exsanguinante importante interna. Por eso que la mayoría de los pacientes se muere por ruptura de vaso, ustedes se escucharon hablar, se rompió el vaso y se murió. Es importante la lesión que sufre. Si no se prohíbe la hemorragia o si no se diagnostica a tiempo, como en el caso que nosotros, bueno, el médico tiene un ecógrafo acá en la ambulancia, puede diagnosticar, pero no todos los días para el guardia. Hay que implementar un ecógrafo en todas las ambulancias.
Hasta que eso suceda va a pasar un tiempo, pero bueno, para que tengamos suerte de que sí se pueda capacitar incluso al personal para que, al personal, digamos, profesional, para que ellos puedan hacer las ecografías y diagnosticar una afección, digamos, hemorrágica o una exsanguinante interna que se pueda de pronto salvar con el diagnóstico prematuro y no, digamos, llegar presumiendo que pueda atender y, bueno, ya cuando llegamos por ahí dejarlo, realmente la lesión le causa la muerte. Ahora tenemos la primera colisión que decíamos, el vehículo contra el poste. La segunda colisión que tenemos es el cuerpo de la víctima con la parte interna del vehículo. Columna de dirección, acá tenemos el tablero, ¿sí? Y la tercera colisión, tenemos todo lo que son órganos vitales, digamos, hígado, corazón, riñón. En el caso del TEC tenemos todo el cerebro que impactan contra las partes internas. Entonces, todo eso sucede en un incidente vehicular, ¿sí? Ahora tenemos las inquietudes de ustedes, los aportes. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene aportes? Hacer notar de condiciones que es parte de la primera ley del Newton, Claro, como ley de movimiento, ¿no? Ahí sabe todo. exactamente. Y Y ahí es muy importante el tema de cinemática, porque te das cuenta de todo qué es lo que pasa, la gravedad por eso dice el concepto, que sabe lo que busca y entiende lo que encuentra. Esto ayuda a diagnosticar de manera prematura. Por ejemplo, si a ver, en las clases de los enfermeros, de los médicos, ellos hacen todo lo que nosotros, digamos, no haríamos nunca, porque no somos profesionales ni médicos ni enfermeros. Pero sin embargo, si el equipo mira la cinemática, va a entender ya por qué el enfermero y el médico hacen lo que hacen. Nosotros le tenemos que ayudar a eso. Siempre los médicos van al paciente y los enfermeros también van al paciente, pero en todo lo que es signos vitales, en su cuadro, y nosotros siempre contribuimos, es nuestra obligación contribuir con la cinemática, porque por ahí ellos se abocan mucho a lo que es la clínica, y perfecto, ellos saben lo que hacen con respecto a eso, pero nosotros le tenemos que decir, ¿sabe qué? Tiene el parabrisas roto, tiene la parte del volante inferior, está deformada, está todo quebrado. Todo eso contribuye y ayuda a que el enfermero pueda condimentar lo que está evaluando y diga, bueno, sí, capaz que tiene una lesión de fémur, por eso está perdiendo mucha sangre, está hipotenso, está transpirando, está diaforético. Todas esas cosas contribuyen al diagnóstico, que al final ese diagnóstico lo tienen que terminar entregando a la guardia del hospital de urgencias. ¿Entienden? Entonces, nosotros somos un elemento que contribuye con el diagnóstico final. Así que bueno, si tienen más preguntas. Acá preguntan si la clase de mañana es la misma que la de hoy, pero desconozco que haya alguna clase mañana. Mañana no hay clase. Hoy era la clase de No sé a qué te referí, video. Se había aprendido entre los viernes. Es el viernes a las 13 para el CBS. Porque hace cara dormido. Sí. No, pero ya no. Disculpe, ¿me podrían explicar de la parte de donde dice la prioridad de la escena, donde está primero la escena, segundo la víctima y tercero la gravedad de la víctima? Y después había un cuadrito donde decía masa por velocidad, algo así. No entendí bien esa parte. Sí, o sea, lo determinante de todo eso es la velocidad, porque a mayor velocidad, mayor lesión. ¿Sí? Entonces, se suma la velocidad de un vehículo y de otro vehículo, y eso, por eso se multiplica velocidad al cuadrado. Y lo demás que preguntaste, fue de la prioridad. La prioridad, primero,
La La prioridad escena, uno. la escena, la víctima hacia la Seguridad. o sea, hacer el triage y después determinás la gravedad de cada uno de los pacientes. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. No, por nada. Bueno, sigamos con más pasando el otro. ¿Cuál es? Abrime la pantalla. ¿Esta? No. ¿Este? Falta la entrega que guarden. Ahora viene. No, Viene. entrega que guarden. Bueno, ¿verdad? Bien, acá tenemos. Tienen 10 minutos. ¿Hay evaluación? Preguntan. No. No, después le va a llegar por la evaluación por mail. Esta imagen nos dice mucho. ¿Qué opinan con respecto a esta imagen ustedes? La elección que hizo una prioridad de moto. Derrape de moto o una caída de moto, igual es la misma. Casco lo llevaba puesto y quedó en ese estado de casco. Mire cómo está. Tiene una lesión acá arriba, tiene raspones por acá, por todos lados. Dice, usen casco, una imagen más vale más que 1000 palabras. O sea, eso para todos en realidad. Eso para todos los que estamos acá adentro, los que están en línea. El casco es una pieza elemental para quienes van en moto, quienes transportan gente en moto, quienes transportan familiares en moto. Por favor, usen casco. Tenemos el XABCD, que es la evaluación primaria en el paciente con trauma. ¿Por qué será X? ¿Alguien lo verá? Hemorragia, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? El primero X, primero, después A, después B, después C, después la D. Primero es... Hola. Hola, mi. Estamos en la X. Hemorragia examinante, perfecto, sí, así es. Entonces, primero lo que nos dice que tenemos que atender la hemorragia examinante, ¿sí? Porque si no vamos a inmovilizar un cuerpo sin vida porque perdió toda la sangre. O sea, definitivamente no vamos a tener paciente, vamos a tener un muerto, un cadáver. Vamos a hacer los morgueros. Y luego de la evaluación de la escena y el mecanismo de lesión, que es la clave para identificar el 90% de las lesiones, se reconocen las amenazas y se determina si es una escena segura o no para poder evaluar al paciente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿qué hemos dicho? La seguridad de la escena. O sea, nosotros antes de hacer esto, tenemos que hacer la seguridad de la escena. ¿Sí? La seguridad de la escena a nosotros nos va a permitir hacer todo este tipo de trabajo, nos va a permitir evaluar, trabajar sobre el paciente, estabilizar al paciente, darle oxígeno, intubarlo, lo que se imaginen. Pero nuestra seguridad tiene que estar primero. Nosotros, a medida que vamos llegando, tenemos que ir asegurando la salud. No tenemos que pensar en un capítulo posterior, que después que pongamos esto, que pongamos lo otro, que pongamos la linterna. No. Primero aseguramos la escena. Porque nosotros, hasta que pongamos los conos, hasta que pongamos la linterna, el que estaba sangrando se muere. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es la seguridad a medida que vamos arribando al lugar. ¿Sí? Nosotros tenemos 10 minutos de platino, esos 10 minutos de platino, si nosotros vamos a poner conos, vamos a ver linternas, nosotros no nos benefician. Al paciente, en realidad, no a nosotros. En realidad nosotros trabajamos en función de la necesidad de la víctima. ¿Sí? Tenemos 10 minutos como máximo para decir, a ver, nosotros en la práctica real, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, nosotros tenemos que llegar a hacer inmovilización, todo lo que se hace en 10 minutos. Lo máximo que se puede estar 12 minutos con un chaleco de Kenny. ¿Sí? Pero eso nosotros en la práctica real le hemos bajado a 3 minutos practicando todos los días. 3 minutos colocar un chaleco de Kenny como dice el manual. ¿Sí? Como el libro lo indica. Entonces, eso es lo que nosotros, a eso apuntamos nosotros. Dice la hora dorada. La hora dorada
también denominada la hora, comprende el intervalo de tiempo que abarca desde el que tiene lugar un incidente hasta los 60 minutos posteriores. O sea, pum, piña y corre el reloj. 60 minutos tiene que ser rescatado, tiene que, o sea, incluye los 10 minutos de platino, que bueno, entra la llamada al lugar, activa la ambulancia, 10 minutos de platino entran desde que nosotros hacemos contacto con la víctima hasta que lo levantamos del lugar. Estabilizamos, hacemos todo y trabajamos al hospital. ¿Sí? Sin embargo, el énfasis en el transporte rápido no elimina la necesidad de tratamiento prehospitalario. Obviamente que no, porque el tratamiento se hace en el lugar de acuerdo a la distancia. Si nosotros tenemos una cuadra de seguridad, obvio que vamos a levantar y vamos a llevar así como tabla y hasta guardia. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos Senador Pérez, estamos por allá por Almirante Brown o acá a la vuelta, tenemos que trabajar el paciente, porque ya es más tiempo. El único caso que no se hace todo lo que se tenía que hacer es cuando estamos a la vuelta del hospital. Cuando estamos, ¡pum!, a la guardia. Nosotros simplemente somos felices. En cambio, cuando estamos más lejos, ya tenemos que hacer vía, tenemos que monitorear, tenemos que actuar si es necesario, poner líquido, ¿sí? Todo lo que se tiene que hacer se hace cuando la distancia ya supera a los 100 metros. ¿Sí? Pues ya tenemos un semáforo, un vehículo que se cruza, que te frena, entonces es mejor trabajar, asegurar, estabilizar a la víctima antes que salir corriendo con un futuro fiable que va a llegar a la guardia antes que nosotros podamos estacionar. Eso es lo que tenemos que dar como prioridad, ¿sí? Las distancias. Evaluación primaria es la primera evaluación que se realiza al paciente con trauma. ¿Cómo se hará la primera evaluación o la primaria? ¿Sí? El X, el A, el B, el C, el D, es el primario. Después de la seguridad de la escena, si sangra, la apertura de la vía aérea, si ventila, la circulación, el déficit neurológico, la posición. ¿Sí? El D, bueno, en realidad el D ya es secundaria, pero A, B, C, D va como primario. Perdón, ABC, no, ABC, D va como secundario. El ABC va como primaria. Dice, ¿para qué? Detectar lesiones y condiciones que amenacen la vida, lesiones primarias, disminuir las posibilidades de secuelas, lesiones secundarias. Ahí está. Ahí dice, las lesiones primarias, lo que amenaza la vida. ¿Qué amenaza la vida? La falta de ingreso de aire, ventilación, la falta de sangre que llega al órgano vital, amenazan la vida. ¿Sí? Y la ventilación. Entonces, hace falta ventilarlo, hay que ventilarlo. ARM, o si no, máscara laringia. ¿Sí? Y ahí son los tres pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después, disminuir las posibilidades de secuela de lesiones secundarias. Ya hacemos el daño neurológico, la posición para determinar otro tipo de heridas, si tuvieron o no fracturas y todo eso. El cambio de color en la piel, lesiones en la zona de la columna. Con eso se hacen lesiones secundarias. Además, en la inmovilización ya se empieza a evaluar, digamos, con la prioridad de encontrar una lesión que después no podamos ver, ¿sí? En la espalda sobre todo. Lesiones que nosotros al rotar, buscamos lesión de espalda, cambio de color, porque cuando hay cambio de color, hay lesión de columna. Entonces, eso es determinante para el paciente. Si nosotros volcamos al paciente, nunca más lo vamos a poder determinar, porque si no, lo vamos a tener que volver a rotar, y eso es un movimiento innecesario. Y todo ese tipo de empalamiento, por ejemplo, en la espalda, un pedazo de madera que se le metió en la espalda y se rompió justo a detrás de la piel, no lo vamos a poder ver porque ¿qué hace? El palo entra, se rompe y se cierra como debería, porque se vuelve a cerrar, entonces queda un agujero chiquito. Si nosotros miramos, vemos que usted tiene este agujerito acá, tocamos, o si está sangrando, no está sangrando. Todo lo que entra afuera del hospital sale en el quirófano también. Entonces nosotros no podemos hacer esto, sacarle toda la herida esa que está ahí, supongamos con algo incrustado, hacemos esto y va a sangrar, pero con un caño. Entonces tenemos que, lamentablemente, dejarlo en esa posición, movilizarlo y llevarlo rápido al hospital.
Dice, ¿cómo? Dice, son pasos que se realizan de manera ordenada, sin embargo, todas estas valoraciones se realizan de manera más o menos simultánea. Ordenada, primero. De manera ordenada, siempre es movimiento sistemático, cuando se hace el A, el B, el C, o sea, el X primero, la hemorragia, después la hemorragia y después el A, el B, el C. Dice, sin embargo, todas estas valoraciones se realizan de manera más o menos simultánea. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una fracción de tiempo, no un tiempo que se nos vaya así, que se lo tomamos toda la hora. ¿No? Es simultáneo, rápido. Tenemos que tener los 10 minutos, haber hecho todo eso, todo lo que nos indica en esta sesión, lo tenemos que hacer en 10 minutos máximo. No tenemos más tiempo que eso. Cualquier complicación de la falla de la vía aérea, la respiración o el sistema circulatorio debe manejarse antes de avanzar. Lo decía, vía aérea, ventilación, respiración, sistema circulatorio. Reponer líquidos y entubar si es necesario, tienen que manejar en el lugar, estabilizar, poner drogas, todo eso, antes de avanzar, antes de cargar el paciente y que se nos muera la ambulancia, después tenemos que esperar que venga el morguero, y después que se le ocurra darme un lugar de la morgue, 4 o 5 horas tenemos que estar con el fiambre de arriba. Eso no es negocio. O sea, si vamos a levantar un cadáver, que lo levante bombero. Nosotros levantamos personas vivas, ¿no? ¿Sí? Tenemos que tener la seguridad de que esa persona va a vivir. Si ya las lesiones están dadas para que el paciente fallezca, lamentablemente no lo podemos levantar. Actualmente dice la evaluación primaria depende primaria del paciente con trauma, enfatiza el control de la hemorragia externa, que amenaza la vida, como primer paso de la secuencia. O sea, que una hemorragia es lo primero que se debe considerar cuando es examinante y cuando se observa que un paciente, digamos, tiene pulso filiforme, pulso casi no perceptible, hay una hemorragia en algún lado. Y si no es examinante, debe ser interno. Entonces tenemos que presumir que es interno. De acuerdo al grado de lesión a la cinemática, vamos a entender que tiene una lesión interna. Por eso es importante el análisis de la cinemática. Eso nos ayuda a hacer un diagnóstico presuntivo temprano. Una evaluación con un orden de prioridades, de secuencia de la evaluación, principales causas prevenibles de muerte en trauma. La secuencia de la evaluación es primero A, vía aérea, control cervical, la ventilación y la circulación. Después está el déficit neurológico, que es la D, y la exposición. Las principales causas prevenibles de la muerte son la obstrucción de la vía aérea, la motora de retención, la hemorragia, taponamiento cardíaco y el TEC. ¿Sí? Esos son los que tenemos que evitar nosotros. ¿Sí? Acá controlamos y acá evitamos con esto. ¿Sí? La secuencia de la evaluación responde a las principales causas de muerte. ¿Sí? O sea que si nosotros no controlamos esto, vamos a tener todo esto. Vamos a tener una motora de retención, tenemos una obstrucción de vía aérea, una hemorragia, un taponamiento, un TEC. Por eso siempre tenemos que hacer todo esto antes. No, le quedan 2 horas todavía. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Identificar las alteraciones. Tenemos que corregir, tratar las lesiones. Tenemos que transportar rápido y seguro. Tenemos que entregar un paciente viable. ¿Qué es entregar un paciente viable? Un paciente que es estable, un paciente que tenga los signos vitales conservados, que tenga una buena perfusión, una buena ventilación. ¿Sí? ¿Levanta la mano alguien? Dice que se va. Bueno, tenemos la hemorragia masiva. Reconocer la hemorragia masiva que amenaza la vida. ¿Cuál puede ser una hemorragia masiva? La arteria, ¿qué más? Fractura de un fémur. Fractura de un fémur, sí, perfecto. Sí, una fractura cerrada de fémur es una hemorragia masiva que amenaza la vida. ¿Pelvis también será? Perfecto. El tratamiento, ¿cuál será el de frenado para disminuir el sangrado? Torniquete. Cuando es una fractura expuesta, sí, pero cuando es una fractura cerrada, Elevación. Oh.
Elevación, como estaba diciendo. Una inmovilización correcta, porque recuerden que si es una fractura de fémur, si eso se mueve, sigue lesionando vasos, y lo mismo cuando hay una lesión de pelvis, la fractura de pelvis, la apertura del libro es la que genera mayor lesión de órgano y mayor sangrado. La inmovilización correcta, por lo tanto, es una maniobra que previene la hemorragia interna, la hemorragia es una salida de la sangre por fuera del sistema circulatorio. Está la interna y la externa. La interna, la sangre se acumula dentro del cuerpo, no la vemos, es lo que yo le decía, la fractura cerrada. Y las externas son las que decía la compañera, hay que hacer un torniquete en caso de fractura de fémur con, digamos, con medida que eso permita que se transforme en una lesión expuesta. Entonces la sangre se escapa por fuera del cuerpo y sí la vemos. Lo que tenemos que hacer ahí es prevenir que se siga yendo el fluido, ¿sí? O sea, tenemos que hacer un torniquete. Pero el torniquete no es cualquier torniquete. Hay que saber hacer un torniquete. Luego vamos a explicar cuál es el torniquete apropiado y cómo colocar el torniquete. Tenemos hemorragias externas, tenemos una hemorragia capilar, que es un sangrado superficial de escaso volumen, se lava la herida, se cubre con apósito y gasa. Después tenemos una venosa, sangrado continuo, escaso, mediano volumen, rojo oscuro, se lava la herida solo si se encuentra visiblemente sucia. Cubrir con apósito, gasa, tela, aplicar presión. Con eso es suficiente. Ahora la arterial es la que no nos complica más. Tenemos el sangrado profuso, intermitente de tipo arterial al ritmo de los latidos del corazón, ¿sí? Rojo brillante. Lo que tenemos que hacer es presionar firmemente con apósitos, tela, uno encima del otro, sin quitar ninguno, alterar con vendas, elevar el miembro y trasladar urgente. La hemorragia arterial es la que vamos a tratar como prioritaria. ¿Y por qué trataremos como prioritaria la arterial? Se puede sangrar más rápido, perfecto. O sea, tenemos minutos antes que todo el líquido del cuerpo salga por esa arteria y terminemos perdiendo a la víctima. Acuérdense que es al ritmo del corazón. Flecha para afuera, sangre para afuera, y de pronto el corazón se queda sin líquido por expulsar y colapsa. No hay irrigación para los órganos vitales y se termina muriendo el paciente. El tratamiento de las externas, compresibles, compresión, vendaje compresivo, torniquete. De las no compresibles, el empaquetamiento, eso es una lesión, por ejemplo, por una arma de grueso calibre, arranca tejido y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viene también un material que se llama el combat gauze, que se utiliza como una venda introducida dentro de la herida y tiene un componente ostático que hace que eso se coagule. Entonces, ese empaquetamiento es necesario en este caso de las heridas con un arma de alto calibre. Tenemos las internas de reposición de volumen. Tenemos que hacer en el caso de las heridas, digamos, de las lesiones arteriales o venosas, donde hay un sangrado interno. Después tenemos la ventilación con control cervical. Reconocer posibles obstrucciones parciales o totales. El tratamiento a corregir es abrir y permeabilizar la vía aérea, ¿sí? Como sea, lo tenemos que hacer en terreno antes de levantar al paciente, porque si no, tenemos una alta chance de que el paciente no podamos desobstruir la vía aérea y se nos termine muriendo. Reconocer qué podemos encontrar. Habla con normalidad, vía aérea permeable. Ruido, voz anormal, sonido de ventilación ruidoso, obstrucción parcial. ¿En qué caso se dará esto? Puede ser la coca, ¿en qué va? También vómito, ¿en qué otro, en otra circunstancia? Ahí, acá sentado compañero dicen los quemados, elemental, en los quemados se quema, o sea, el fuego ataca toda la mucosa. ¿En qué hace la mucosa? Se inflama, y al inflamarse obstruye.
Entonces el paciente que está quemado, o sea, que tiene indicios de haber sufrido un incendio, y está con todas las pestañas, todas las cejas, así todas retorcidas, olor quemado, el cabello todo quemado, urgente, hay que ver la boca, la vía aérea, si está negra, y esto, al hacer esto, ¿qué ha hecho? Se chupó el fuego, la llamada de fuego y se quemó todo. Entonces, en fracción de minutos se va a empezar a inflamar toda la mucosa y se va a obstruir la vía aérea. Entonces, va a pasar un tiempo, si no lo intubamos, ese paciente se va a obstruir la vía aérea y se va a morir. Entonces, eso es lo elemental. Después dice ausencia de respiración. Eso ya cuando la mucosa, pues, supongamos que se ha inflamado, nosotros hemos llamado para los aplausos, tarde, porque no conocíamos, andaba dando vueltas 10 veces la misma cuadra. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos y teníamos una obstrucción total, ¿sí? Completa. Entonces llegamos, tenemos que hacer una gripe o algo de eso, romper para poder hacer que ventile. Entonces, hay que prevenir antes de lamentar. Acá tenemos las obstrucciones. Obstrucciones puede ser por lengua, por la posición, por copos extraños, por secreciones, por trauma, por compromiso obvio de la vía aérea. Dice, por la lengua, la relajación de los músculos, la subluxación de la mandíbula y con la cánula orofaringea se puede resolver eso. ¿Sí? Tenemos la posición anatómica incorrecta. ¿Sí? De inmovilización, alineación de la columna cervical, posición anatómica neutra, puede corregir eso. Cuerpo extraño, comida, piezas dentales, y eso se corrige con la extracción. ¿Cómo se extrae? Con maniobras mecánicas o manuales. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que cuando se hace la maniobra, que no vaya a morder el paciente, porque si me muerde en estado inconsciente, me va a arrancar el dedo. Tenemos que usar siempre la pinza McGill si vemos un paciente inconsciente. La pinza McGill, ¿conocen la pinza McGill, no? Bueno, con eso, mientras lo vean, pinzan y lo sacan. Tenemos secreciones, saliva, sangre, contenido gástrico, se broncoaspiran, eso es peligroso, hay que aspirar, hay que evitar la broncoaspiración. Trauma por compromiso obvio de la vía aérea, lesión que afecta la estructura de la vía aérea, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Permeabilizar urgente la vía aérea. Tenemos que intubar, ARN, tubo endotraqueal, media correcta, bolsas. Y se resuelve el problema de la vía aérea. Pero acá están todas las posibilidades, las causas y las soluciones, ¿sí? Ahora tenemos el manejo de la vía aérea, maniobras manuales, apertura de la vía aérea con motor cervical, tenemos el dispositivo supraglótico y los infraglóticos. ¿Cuáles son los supraglóticos? La cánula orofaringea, la máscara laringia, el tubo endotraqueal. Es el infraglótico. Fíjense la manera de que se coloca la cánula orofaringea. Eso requiere práctica, no voy a ver fotos y ya está, yo lo aprendí. No. Esto requiere práctica. La maniobra con control cervical también requiere de práctica. Tanto la colocación de la máscara laringia también requiere de práctica. Y más aún esta maniobra solamente hecha para médicos. Nosotros y los enfermeros no están, digamos, autorizados a realizar este tipo de maniobra invasiva. O sea, el dispositivo no definitivo no protege broncoaspiración. El definitivo protege la broncoaspiración y el definitivo sería este, ¿sí? El dispositivo infraglótico, que es el tubo endotraqueal. Después tenemos, ¿por qué con control cervical? Porque la columna cervical es la porción de la columna vertebral más débil, desprotegida, más importante también, en pacientes con traumas. Se sospecha siempre que puede existir una lesión en la porción de la columna que al movilizarlo se podría agravar, causar lesión de la médula espinal, provocando secuelas como plejías, anesia o incluso la muerte. ¿Sí? Se moviliza la columna cervical y se alinea a la posición anatómica neutra. Está contraindicado movilizar la cabeza a la posición neutra si esta maniobra provoca espasmos con músculo del cuello. O sea, si el paciente dice, me duele, entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Quedarse ahí. O sea, se hacen esclavos de la cabeza hasta que llega al hospital. No pueden colocarle amortizadores laterales. ¿Por qué? Porque eso va a hacer fuerza para que se alinee. Y él, si ya manifestó que tiene dolor, entonces se tiene que adecuar a esa posición y se tienen que ir con el paciente en esa posición. O si no hay
Si no hay chance de que venga un médico, tienen que dar magno. ¿Sí? Porque en caso de que no haya médico y pueda venir un médico, ya el médico no se quede con lo que sí, le duele y no puede mover la cabeza, se quedó ahí, pide apoyo médico porque eso sí o sí les va a generar trabajo a ustedes. Dice, alguien se pegó por en cualquiera de las circunstancias, la cabeza debe inmovilizar en la posición que se encontrará en el movimiento de la primera evaluación. Ahí está lo que yo les acabo de decir. Bueno, ya terminamos, no se desesperen. Esta necesidad de restricción no significa que no se puedan aplicar los procedimientos necesarios para mantener la vida aérea. En vez de ello, quiere decir que los procedimientos se realizarán mientras se protege la columna del paciente el movimiento innecesario. O sea, se hace toda la asistencia de la vía aérea, pero con la cabeza en la posición anterior, ¿sí? O sea, si quedó la posición anterior, que ahí ya no puedo más, me duele, y estos se quedan ahí, pero la vía aérea se maneja igual, en la posición que esté. Me quedo porque no se puede mover la cabeza y la obstrucción de la vía aérea que persista y después se termina muriendo y se quedan ustedes sin paciente. La ventilación, reconocer alteraciones de la respiración, respiraciones anormales. Tratamiento, corregir respiración o apoyar la respiración o ventilar al paciente según corresponda. Sí, de acuerdo, si necesita oxígeno solamente por máscara o necesita oxígeno con válvula y máscara o con otro dispositivo. Recuerden que esto se complica, ¿no? En términos generales, evaluamos si ventila o no ventila. Si ventila normal, está silencioso, rítmico, no forzado, frecuencia entre 12 y 20 respiraciones por minuto, habla normal y sin pausa. La normal es lenta, rápida, muy rápida, ruidoso, ronquidos, gorgoteos, sibilancias, forzada al uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, bloqueo, profunda o superficial. Y la que no ventila, no expande directamente y se mueve. O sea que tenemos un paro respiratorio o un muerto. Ustedes eligen. ¿Cómo evaluamos? Exponer, observar, palpar, ocultar, escuchar. Exponer, le ponemos ¿para qué? Para poder observar el tórax. Observamos si expande o no expande, cuándo y cómo. Palpamos las lesiones que comprometan la mecánica ventilatoria. Escuchamos, ajustamos, ruidos respiratorios, entrada de aire, saturación de oxígeno mayor o igual al 24%. Acuérdense de eso. ¿Vieron que tiene un cosito con el dedo? Bueno, eso marca la saturación. Si tiene que marcar arriba de 90, 94, si no, tiene COVID. Lesiones que pueden impedir la ventilación. Motor a la tensión, tórax inestable, motor masivo, trauma torácico abierto, lesión vertebral, tráquea desviada y dubitación yugular, expansión asimétrica es lo que nos dice que puede tener un neumotórax a tensión, ¿sí? Y el trauma obvio de la caja torácica o el cuello, respiración paradójica, lo que nos está diciendo es que tórax inestable, neumotórax masivo, trauma torácico abierto. Y acá tenemos la lesión vertebral y el TEC, se observa el trauma obvio de la columna, la cabeza, la columna de respiración patológica, la biota, Jane-Stock, la respiración atáxica. Esos son patrones respiratorios que lo van a ver en un PHTLS con profundidad, ¿sí? Ese daño neurológico es eso, totalmente. Tenemos las lesiones que deben identificarse o sospecharse durante la revisión primaria. Requieren que el apoyo ventilatorio inicie de inmediato. Se sospecha en el motor a la atención de realizarse inmediatamente de compresión con una aguja. Tercer espacio intercostal. ¿Sí? Línea media clavicular. Tercer espacio superior es apoyo ventilatorio. Máscara con reservorio. Tenemos acá un ambú, bueno. Un ambú. Tenemos la laringe, el tubo endotraqueal.
dispositivos, que ya lo vimos en el anterior, reconocer sin circulación alteraciones en las perfusiones hemorrágicas, alteraciones en la frecuencia cardíaca, tratamiento, reposición de volumen, prohibir hemorragia, corregir la frecuencia cardíaca. Agual, ¿está aburrido? Está cansado, también estoy cansado. ¿No? Más, estoy de guardia ayer y me vine acá. Pulso periférico, la percusión en la piel, la presencia en el pulso periférico, presencia y calidad, regularidad, hay pulso, no hay pulso, pulso fuerte, filiforme, débil, rítmico, despejado, lento, acelerado, el color de la piel, la temperatura, la diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? Transpiración, color rosado, pálido, cianótico, la temperatura es tibia, fría, caliente, la diaforesis seca, sudorosa. Eso es sinónimo de shock hipovolémico. Hemorragias internas. La sangre está dentro del cuerpo, pero fuera del sistema circulatorio. Bueno, ese es el ejemplo de la fractura de fémur, de la fractura de pelvis, tórax, abdomen, pelvis, peritoneo, músculos, exponer y observar signos de lesión, reconocer la clínica del shock. Esto es prácticamente todo shock. Esto le va a complicar la existencia bastante a ustedes, entonces vamos a ir pasando rápido. Tratamiento, reposición de volumen, por lo que no es un tratamiento definitivo, o sea, hay que prohibir hemorragia definitivamente. Solamente se hace tratamiento preventivo para que no se nos choquee el paciente. Si bien se repone volumen, para aumentar la presión también se necesita una cantidad adecuada de glóbulos rojos, o sea, de sangre, que son los que transportan el oxígeno para lograr una buena perfusión. Si no tenemos una transfusión de sangre, ese paciente corre alto riesgo. El déficit neurológico, reconocer alteraciones a nivel del sistema nervioso central, tratamiento según la alteración y la función que afecte. Bueno, esto también es parte ya de enfermería. La exposición, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá en la exposición? Lesiones ocultas, tratamiento según la lesión, evitando la hipotermia. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en la exposición? Tenemos que tener en cuenta algo. ¿Sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta si es femenino o es masculino. Acuérdense que hay prioridades en los femeninos. ¿Sí? Respeten el pudor de los femeninos cuando tengan que hacer evaluación. Ustedes, si están como enfermera y médica, se quedan afuera, ellos hagan la exposición. Si ustedes están con la enfermera solamente, se quedan afuera y la enfermera que se encarga de hacer la exposición. Tengan cuidado con eso porque las denuncias están al filo. Se debe remover la ropa. Si perciben humedad, busquen. No se queden con las ganas. Busquen, rompan ropa. Fíjense que no haya hemorragia. Si es agua, mejor. Si es sangre, preocúpense. Luego de examinarse, vuelve a cubrir, conservar el calor. Sí, bueno, eso sucede en todos lados. Hoy acá se frío en invierno, aquí acá trabajando en la base. Del norte es elemental tener las mantas térmicas. ¿Sí? Las mantas térmicas ayudan mucho para evitar la pérdida de calor. Pacientes hipotérmicos en shock, condiciones climáticas adversas, deberían cubrirse con frazadas térmicas, lo que le dije recién. En escenas del crimen deben cuidar, preservar las evidencias, ropa con agujeros, balas, fluidos corporales. Ojo, ahí cuando llegan ustedes en el crimen, no toquen nada. Tienen que ponerse doble guante, otra cosa. Porque un solo guante, uno agarra un vaso y queda marcado, a pesar de tener guante. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a escenas sospechosas, veis cuchillos, balas, esas cosas, ven muertos, ojo al piojo, porque quedan ahí. Después viene el forense, viene el criminalística, empieza a hacer pincel, va huella, a ver, veamos la huella quién son, a declarar.
tiene nada que ver, obviamente, ustedes, pero van a quedar pegados porque no han hecho las cosas con doble guante. Cosa que evitar dejar huellas digitales. Todos los objetos de pertenencia del paciente deben entregarse al personal policial junto con el paciente en el hospital. Sí, eso es ya, por defecto, no hace falta ni dimensionar. ¿Preguntas? Hagan preguntas porque si no me voy a la otra parte, el otro tema. Ya sabemos. Bueno, ustedes quejamos. Acá está. Entregue la sección de guardia. ¿Estás encantado? Sí. Es lo más sencillo. Con esto terminamos, chicos. Póngale un poquito de fuerza. Un pase de guardia, hay un pase formal y un pase informal, la verificación, la limpieza, el llenado de la hoja de ruta. ¿Se encuentra operativo o no el móvil? ¿Qué vamos a hacer en la verificación? El personal saliente y el entrante. Inspección general de la fachada externa, los daños, la verificación de fluido, encendido del móvil, las luces reglamentarias, los estrobos, la baliza, la sirena, testigo de tablero. Está la seguridad activa y la seguridad pasiva, las luces de giro, freno, neumático, dirección, suspensión, el confort y la visibilidad. Y en la pasiva, ¿cuál tenemos? El cinturón de seguridad, el airbag y el apoyacabezas. Elementos de contingencia, herramientas, rueda de auxilio, matafuego y baliza. La radiocomunicación también entra en la verificación. La limpieza está encargada del personal saliente, del exterior como del interior. La hoja de ruta es un documento que recaba todos los datos de la verificación de la operatividad del móvil. Deben firmarlo tanto el personal saliente como el personal entrante. Acá van los datos del móvil y de la persona. Acá están los controles. Todo el mundo conoce la hoja de ruta, ¿no? Bien. Me parecía. Las observaciones y novedades de guardia saliente, la firma y de recepción. Con las dos firmas. ¿Preguntas con esto? ¿Anotamos todos los golpes de los móviles? ¿Por qué? Yo ya estaba hace como 3 meses. ¿Ah? Bien. ¿Otra cosa? Bueno, chicos, con esto ya terminamos la parte introductiva. Espero que les haya servido. Aparte... Esta parte de más livianito, después viene la otra parte. ¿Me puedo cerrar mi chat? Sí, vale, la despedida. Ahí está. Hola. Chicos, eso es toda la clase de hoy. Espero que hayan dejado en la asistencia, por favor, en el pase al